He querido ilustrar la experiencia vivida desde USAID con un proyecto llamado Conectando Caminos por los Derechos, donde hicimos una comunidad de práctica, una comunidad virtual llamada Semillas del Cuidado, que nace con la capacitación en el uso de una caja de herramientas que busca mostrar la manera en que se puede acceder a la justicia en casos de violencias basadas en género. Cuando estamos hablando de casos de violencias basadas en género, involucramos a hombres, mujeres y personas LGBTIQ+. En este proceso participaron gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil de 8 departamentos de Colombia, donde el reto era transferir lo aprendido por cada uno de ellos y de ellas a las comunidades de sus regiones. Como resultado de esto, se logró innovar en las metodologías enseñadas, llegar a poblaciones que inicialmente no estaban contempladas, como la infancia, la discapacidad, a través de metodologías muy diferentes, a través de títeres, a través de teatros. Unos hicieron hasta radio, hicieron una pequeña píldora de podcast para poder mostrar de qué manera era la forma eficiente de poder acceder con las rutas institucionales para atención a sobrevivientes de violencias basadas en género. Después de esto, cuando ya empiezan el proceso de réplica, se genera la comunidad de práctica, un grupo de WhatsApp donde cada uno de ellos y de ellas nos va contando esto que les acabo de mencionar. Miren, yo hice la transferencia de la caja de herramientas con títeres. Eso nos pasó en Cartagena. Otro nos contó, miren, yo hice la transferencia de la caja de herramientas a través de una píldora. Eso nos lo enseñaron en la gobernación del Valle del Cauca. Y así cada uno de ellos y ellas tenían una historia distinta que contarnos y eso lo iban contando en WhatsApp, donde por supuesto inicialmente había un dinamizador o moderador, como nos lo cuenta el artículo, pero solamente era la persona que ponía a rodar la bola y después se le pasaba la voz a las personas que estaban protagonizando la experiencia. Y cada uno de ellos y de ellas fueron contándola. Gracias a esto nos vimos motivados a contar esto de manera presencial, a conocernos, porque no nos conocíamos todos y todas presencialmente, porque la transferencia inicial se hizo con grupos por regiones. Entonces ya cuando cada una se va conociendo, va contando la experiencia ya de forma presencial, ya va mostrando los títeres con los que se hizo la experiencia, va mostrando la píldora, va mostrando cómo esto atraviesa otros temas distintos, como el tema de masculinidades corresponsables, eh, corresponsables y protectores. Empezamos a pensar, esto hay que documentarlo. Claramente lo hicimos de una manera muy incipiente, donde nace este boletín que les presento acá en el PowerPoint, que es el boletín de la comunidad de prácticas Semillas del Cuidado, donde aprovechamos no solamente para conocernos, intercambiar experiencias, sino también hacer un ejercicio de salud mental, de cuidado para cuidadores, donde eh, pues nuevamente reconocíamos el trabajo de cada uno de ellos y de ellas, pero también reconocíamos el desgaste emocional, que esto sucedía, esto en el marco de un espacio de pausa y reflexión que nos sigue motivando a hacer otras herramientas que permitan generar nuevas experiencias de innovación social. Al final, contarles que hoy, 2 años después, se sigue haciendo la transferencia de la caja de herramientas. Ya no sabemos dónde va la caja, pero lo que sí sabemos es que son muchos y muchas las que se han visto impactadas por esto. Ya aterrizándolo al escenario de- del artículo, yo diría que los objetivos no se reduce a un solo objetivo. Yo creo que hay muchísimos objetivos, pero inicialmente es generar o propiciar espacios de intercambio de conocimiento que permitan reflexionar, analizar, colaborar sobre un mismo tema de trabajo, donde ya el marco tan cerrado que tradicionalmente tenía la educación, donde se enmarcaba en un aula de clase, ya fuera de primaria, preescolar, secundaria, universitaria, ya nos damos cuenta que el ámbito educativo trascendió hace rato esas fronteras y en este momento hay una educación que es muy importante, que de pronto se ha sacado de estos bordes, de estas fronteras, y es la educación para la vida.
y básicamente, como lo hablábamos ayer, lo discutíamos ayer con los miembros del doctorado, con el profesor, cuando hay una necesidad de por medio, esta educación se vuelve mucho más importante y la atención tiene otros focos y la atención ya es a hacerlo bien porque acá lo que está corriendo riesgo es mi vida. Entonces aprender una ruta de cuidado para saber que puedo estar en riesgo de feminicidio, por ejemplo, hace que este proceso se vuelva mucho más potente. El concepto de comunidad virtual de aprendizaje surge con el propósito de compartir un proyecto común, en este caso una necesidad común entre personas que no se encuentran cerca físicamente. Estoy de acuerdo a Vitgerano. Si bien es cierto que estos permiten el trabajo en un campo de práctica realista, donde se facilita el desarrollo de habilidades que pueden ser transferibles a situaciones reales, que permitan nuevamente reflexionar, analizar y colaborar sobre un mismo tema, donde por supuesto se utiliza una plataforma tecnológica que facilite esta comunicación. Siempre vamos a tener, sobre todo en países de la región como Colombia, México, Chile, Argentina, el reto de la conectividad, pero hay plataformas como WhatsApp que nos permiten siempre estar conectados. Este ejercicio que nosotros hicimos inicialmente en Colombia trascendió porque también había población migrante, población venezolana en Colombia que hizo uso de estas herramientas que nosotros estamos dando. Entonces, fíjese la potencia de poder tener una herramienta que permite trascender fronteras, que no tenga tantos requerimientos en la accesibilidad y que sea muy fácil de utilizar, que no hayan tantos requerimientos como contraseña, usuario, sino sencillamente poder conectarme, compartir foto, contar mi experiencia, que yo creo que desde la experiencia se logran hacer unos ejercicios de construcción de conocimiento muy interesantes. Frente a la importancia del análisis de datos en este ejercicio, yo creo que son infinitas las posibilidades que nos muestra el artículo, pero voy a hablarlo también desde lo experiencial, y es que si uno hace un ejercicio de teoría del cambio, dónde estaban las personas cuando arrancaron y cómo terminaron después de haber hecho este ejercicio, les puedo decir que primero tener una herramienta que les facilita hacer el ejercicio para ellos fue de lo más potente que encontraron con esta experiencia. Segundo, lograr eficiencia en lo que se estaba contando, es decir, casi siempre se hacen capacitaciones para contar, mire, cuando es no, etcétera, etcétera, pero terminan siendo solamente palabras que al final de la capacitación con el día a día en ocasiones se olvidan. Cuando hay una herramienta que uno puede repetir, que uno puede volver a escuchar, que uno puede volver a utilizar, que uno puede repetirle a otros, se vuelve algo muy potente. Entonces, desde lo que nos decía Pérez García en su artículo, pues claramente mejorar la toma de decisiones proporciona una base objetiva para elegir alternativas óptimas, detección de oportunidades y problemas, que es lo que les contaba en un comienzo, ver la oportunidad de tener mejores metodologías, nuevas metodologías, metodologías que le puedan llegar a un público que seguramente inicialmente no estábamos pensando, como lo que les estaba contando, títeres para que las niñas, los niños puedan entender cómo poder prevenir las violencias de género, poder utilizar el lenguaje de señas para personas en condición de discapacidad que en muchas ocasiones son abusadas y no tienen forma de contar, poder llegar a través de píldoras de radio, que la radio llega a difundirse de una manera poderosísima. Entonces, esto de la detección de oportunidades es muy importante, y nuevos problemas que seguramente inicialmente no los estábamos identificando de una manera eficiente. Optimización de recursos. Esto de utilizar WhatsApp hace que sea mucho más fácil, que no nos compliquemos en el tema de conectividad, en que hay que tener una gran plataforma, sino sencillamente tenemos un recurso, explotémoslo, optimicémoslo, hagámoslo eficiente para poder llegar a quien queremos llegar. Y el impulso de la innovación facilita el desarrollo de soluciones basadas en evidencia, que esto me parece muy importante. La ventaja competitiva, cómo fortalecer una posición estratégica de una organización en su mercado, identificar patrones, tendencias y relaciones en los datos. Esto es básicamente un artículo supremamente interesante, supremamente actualizado, donde pienso que esto quedó de pronto en un año, en 2017, pero si lo actualizáramos a hoy, tendríamos unos elementos de valor para poderlo mejorar.
El moderador no es solamente uno, tenemos que actuar en diferentes direcciones siempre para que la educación no sea centrada en una sola persona. Segundo, plataformas muy fáciles de utilizar. Eso hace parte de que sea mucho más accesible y sobre todo mucho más replicable el conocimiento que estamos haciendo y sobre todo tener herramientas para poder documentar en tiempo real, porque en muchas ocasiones esperamos a que se documente a futuro y cada vez más el reto es documentar en tiempo real. Mentimeter y todas las opciones que nos dan en este momento nos sirven para evaluar al mismo tiempo que documentamos. Gracias. Soy Sandra Milena Montenegro Bedoya del Doctorado de Innovación y Educación de la Universidad para la Innovación e Investigación de México. Gracias.